13:44. Muy buenas tardes, vamos ya con las noticias del día en España, en el mundo. Comenzamos Atlántico Noticias con la mirada puesta en el próximo lunes 8 de marzo, Día de la Mujer, jornada señalada en el calendario para reivindicar la lucha por la igualdad real de las mujeres. Pero lamentablemente vuelve a estar en medio de la polémica. Las masivas manifestaciones que se celebraron el 8 de marzo de 2020, poco antes del confinamiento general, han sido todo este año argumento para el cruce de reproches entre gobierno y oposición. Y ahora, un año después, los actos del 8M provocan diferencias en el seno del propio gobierno. El caso es que la pandemia, las recomendaciones sanitarias quieren evitar que este tipo de concentraciones sean foco de cualquier contagio. Isiar Pérez, ¿en qué comunidades no están permitidas? Pues Marta, solo en la Comunidad de Madrid, después de que ayer se pronunciara la delegación del Gobierno en esa comunidad. Una mala noticia para la ministra de Igualdad, Irene Montero, que cree que así se criminaliza la lucha de las mujeres, pero una buena noticia para la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Además, en el programa veremos un mapa de dónde están convocadas las distintas concentraciones. Pues luego lo vamos a ver y además les contaremos que sigue la tensión entre la Unión Europea y la farmacéutica AstraZeneca. Europa, de hecho, ha paralizado un envío de vacunas que la compañía quería vender en Australia. La farmacéutica quería enviar 250.000 dosis a ese país desde Italia, pero el gobierno italiano detuvo la operación. De hecho, pidió a la Unión Europea que se activara el mecanismo que puede frenar las exportaciones fuera del continente. Y todo ocurre cuando justo en esta semana se ha puesto en marcha un mecanismo que impulsa la Organización Mundial de la Salud para distribuir de forma equitativa las vacunas por todo el mundo. Miguel Vega. En diciembre comenzó la inmunización de la población para evitar que la COVID-19 siguiera produciendo muertes. 3 meses después, solo 10 países se reparten gran parte de las dosis producidas. Esto es un grave problema para la Organización Mundial de la Salud. Por eso, conjuntamente con varios organismos internacionales y las farmacéuticas, crearon COVAX, un mecanismo para generar un reparto igualitario de las vacunas. El objetivo es que ningún país se quede atrás en esta crisis sanitaria. Pues hoy hablaremos de COVAX, también hablaremos de lo que ha ocurrido en Bolivia. El funeral se ha celebrado ya por los 7 estudiantes que perdieron la vida el pasado martes. Se cayeron al vacío desde un 4º piso, se dio una barandilla cuando estaban en una manifestación en la universidad. Decenas de familias, de compañeros han participado en la despedida de los jóvenes. Hay una investigación abierta. Y también veremos la visita histórica que se produce a Irak. El Papa Francisco es el primer pontífice que ha pisado ese país. La minoría cristiana, ya saben, ha sido allí brutalmente perseguida por los yihadistas. Es una visita que provoca preocupación por la alta incidencia del virus y por la situación de peligro que hay allí en Irak. Y van a ver lo que le pasó a Olivia. Tuvo que ser izada de este modo tras ser liberada. Había quedado enredada en unas zarzas y el dueño de esta burra tuvo que avisar al 112 para ayudarla. Un veterinario le administró un leve sedante para que este vuelo fuera más tranquilo. Canarias se desmarca del cierre perimetral que perfila el Gobierno de España para la próxima Semana Santa. Ya está a la espera, eso sí, a lo que se decida ya el próximo miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud. Las islas podrían plantear una situación similar a la que se vivió en Carnavales. Eso significaría que el toque de queda nocturno comenzaría a las 10 de la noche y que las reuniones sociales estarían limitadas a un máximo de 4 personas. En caso de cerrar perimetralmente Canarias, se permitiría el acceso a turistas, incluso extranjeros, a hoteles y alojamientos, además de a ciudadanos que regresen al archipiélago para visitar a familia o por motivos laborales. Son importantes también los números en el control de esta pandemia. Precisamente con respecto a la Semana Santa, desde la Universidad Politécnica de Madrid hay investigadores que están lanzando una recomendación directa. Insisten en que atrasar los festivos de la Semana Santa 21 días sería clave para controlar la pandemia y dar un importante impulso a la vacunación. Se desprende de los datos que han ido analizando exhaustivamente. Así que en un rato vamos a tratar de hablar con uno de los investigadores que ha llevado a cabo ese estudio para contarles pues cómo es esa propuesta
de 21 días para alargar los festivos de Semana Santa. Bueno, les contamos la historia de una mujer italiana de vacaciones en Gran Canaria. Seguro que la recuerdan, fue la primera en ingresar con COVID en la isla. Un año después sigue con secuelas físicas, sobre todo fatiga y cansancio. Hemos hablado con su hija, que da gracias de que fuera atendida en su momento en Gran Canaria, porque en Italia en ese momento la situación estaba al borde del colapso. Ella dice que le llegó muchísimo amor, que eso le dio la fuerza para luchar y para vivir. Es Silvia, la hija de Pierangela, la primera persona que ingresó en Gran Canaria con COVID-19. Su madre estaba de vacaciones en la isla cuando empezaron los síntomas. En Italia la situación estaba al borde del colapso. Fue la suerte de mi mamá encontrarse en Gran Canaria. De mi mamá estaba aquí en Italia, no sé si en este momento estaría viva. Pero superó la enfermedad y salió de la UCI del Hospital Insular. Un año después sigue con algunas secuelas y ella misma hace ejercicios para mejorar su estado físico. Tiene un hospital con quien trabaja, hace los ejercicios sola y con una fisioterapista unas veces, pero en privado. Ahora que su madre se ha recuperado, lo que más preocupa a Silvia es que los casos en su ciudad vuelven a repuntar. Desde ayer, Bérgamo ha empezado con un confinamiento severo. Vamos ya ahora sí con esa recomendación que les decíamos, hacen investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid. Nos escucha ya Rafael Cascón, que es profesor titular, investigador de la Escuela Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de esa universidad madrileña. Señor Cascón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿En qué medida atrasar esos festivos de Semana Santa 21 días a final de abril, incluso a principios de mayo, podría mejorar la situación? Bueno, sobre todo porque nos permitiría avanzar muchísimo en el rango de las personas más vulnerables, los mayores de 80 años, a los que se les está empezando a vacunar ahora. 3 semanas más obligaría que al ritmo que está actualmente, el ritmo de vacunación, de llegada de vacunas para este colectivo, que son 500.000 personas, 500.000 vacunas cada semana, 3 semanas daría 1,5 millones más de vacunas, que es posible que se incremente, porque está pensado que el ratio de Pfizer vaya a aumentar. 1,5 millones nos permitiría prácticamente llegar en ese colectivo al total de vacunación de la primera dosis y en muchos casos de la segunda. Al tener protegidos a este grupo, que supone el 70% de la mortalidad y más de la mitad de la carga hospitalaria, de la ocupación hospitalaria, directamente en el caso de un posible rebrote, esta mortalidad la evitaríamos, esta ocupación hospitalaria también la evitaríamos. Y si en algún momento se pudiera permitir algún tipo de relajo, algunas medidas, algún tipo de movilidad, se podía permitir, no digo que sea el objetivo de esto, pero se podría plantear, porque las consecuencias de un posible rebrote serían muchísimo menores. Claro, es una cuestión de simple estadística. De hecho, ustedes abogan porque se manejen ya los datos que se conocen, porque ya hay tiempo para analizar lo que ha ocurrido hace nada. En Navidad pues hubo un repunte, ahora se tienen datos para manejar la situación más correctamente, ¿no? Desde luego, una cosa importantísima es valorar lo que ya ha sucedido. Sabemos lo que ocurrió en Navidades, sabemos lo que ocurrió en el puente de diciembre, se produjo un repunte, pues tengamos una cierta precaución con esto y llevémoslo a una época más favorable. Estamos opinando que son 3 semanas en las que en otra época ha coincidido este periodo, como depende del periodo lunar, a veces más tarde, a veces antes. En este caso, esas 3 semanas nos lo llevaría a un periodo donde la Semana Santa ya se ha producido. Ese periodo vacacional ya ocurrió otras veces. A las empresas, a los centros turísticos, a las universidades, ya tienen planteado eso. Es verdad que ahora habría que improvisarlo y que tiene muchas dificultades legislativas, seguro, pero no es una cosa tan novedosa y evidentemente sería una parte, yo creo que buenísima. Además, en esta dicotomía que existe muchas veces de salvar vidas o la economía, en este caso lo que pretendemos es salvar vidas, pero además hay un efecto secundario que puede permitir salvar una parte de la economía, en este caso el sector turístico, el sector hostelero, que está siendo tan castigado por esta pandemia. Efectivamente, y además esto también podría significar, esto de atrasarlo una semana, estamos hablando solo de los festivos, nunca de la parte litúrgica, evidentemente que eso se mantendría, pero eso ayudaría también a que hubiera mejor tiempo en general en toda España, y eso también influye, parece, en la mejor evolución de la pandemia. Sí, una cosa, es curioso, cuando mejor temperatura hay, es más fácil hacer actividades en el exterior. Los exteriores
dificultan muchísimo el contagio. Lo más preocupante siempre es los interiores. Cuanto más actividad exterior existe, menos contagios. Eso se detecta en esta propia enfermedad, que aunque haya repuntes en verano, son menores, son de menor entidad. En todos los países del hemisferio sur, los mayores repuntes, los mayores rebrotes se producen en sus meses invernales, que estén alternados en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. La gripe, que se transmite de una forma igual, evidentemente tiene una clínica un poco diferente, se comprueba que en abril, a principios de abril, hay más gripe, estamos remitiendo, pero todavía existe, y a finales de abril prácticamente es absolutamente residual. Es verdad que en algunas regiones de España peninsulares, este efecto es un poco mayor. En Canarias quizás ese efecto se detecte menos, pero también se afecta. Hace mejor temperatura, hace mejor clima, se favorecen las actividades exteriores a finales del mes que a principios del mes. Una recomendación basada en evidencias, en datos que no sé yo si finalmente se aceptará, pero desde luego pues es para analizar. Rafael Cajón, gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, vamos a hablar ahora de Francia porque las autoridades de ese país autorizan los viajes a la Unión Europea si se presenta un test PCR negativo a la vuelta. Pero al mismo tiempo piden a los ciudadanos de las zonas con alta incidencia epidémica y en Francia que eviten los desplazamientos interiores. Recuerden que el ocio y la restauración continúan cerrados en ese país. El gobierno francés mantiene su apuesta por evitar un confinamiento estricto a nivel nacional. Sin embargo, este jueves ha vuelto a endurecer las restricciones en las regiones más afectadas, como Paso de Calais, que será confinada los fines de semana. Así lo ha anunciado el primer ministro Jean Castex, que ha insistido en lo alta que es la propagación del virus en este departamento norteño, donde la tasa de incidencia supera los 400 positivos por cada 100.000 habitantes en la última semana, un 23% más que la semana anterior. A los 20 departamentos que se encontraban ya en alerta roja por presentar una tasa de incidencia superior a 250 positivos por cada 100.000 habitantes se suman ahora otros 3, Altos Alpes en el sudeste, Aube al este de París y Ain al noreste de la capital. En estos 23 departamentos la campaña de vacunación se acelerará a partir de este mismo viernes con 135.000 dosis especialmente derivadas a ellos y una vigilancia acrecentada con el cierre de centros comerciales que tengan más de 10.000 metros. Además de la prohibición de reunión los fines de semana en lugares donde se concentra un mayor número de población. Bares, restaurantes, gimnasios, museos y otros lugares privados permanecen cerrados desde octubre. Y hay un nuevo capítulo en esa guerra, por así llamarla, entre la Unión Europea y la farmacéutica AstraZeneca. Europa ha paralizado un envío de vacunas que la compañía quería vender en Australia. La Unión Europea advirtió, si AstraZeneca no cumple con las entregas prometidas, intervendría las exportaciones. La farmacéutica pretendía enviar 250.000 dosis a Australia desde Italia, pero el gobierno de Mario Draghi paralizó la maquinaria y pidió a la Unión Europea activar el mecanismo para frenar las exportaciones fuera del continente. AstraZeneca había firmado en este contrato la entrega de 90 millones de vacunas en el primer semestre del año, pero finalmente aseguró que no podría suministrar más de 40. Una vacuna que la Agencia del Medicamento Europeo no recomienda inocular a los mayores de 65 años por falta de pruebas. AstraZeneca COVID-19 vaccine. Pero debido a la escasez de vacunas en el continente y al repunte de contagios, países como Alemania y Francia han comenzado a inmunizar a estos grupos de edad. Otros países como Austria y Dinamarca se desmarcan de la Unión Europea y comienzan a negociar con Israel la compra y producción de vacunas. Eso está ocurriendo en Europa, pero además la Organización Mundial de la Salud ha pedido solidaridad en la distribución de vacunas con los países con menos recursos. De hecho, este organismo dice que para acabar con la pandemia la única solución es la inmunización global. Miguel Vega. Después de 3 meses de desigualdad en el reparto de vacunas, esta semana Ghana y Costa de Marfil se han convertido en los primeros países en recibir las vacunas a través del COVAX. El COVAX es un sistema impulsado por la OMS para garantizar el reparto equitativo entre los países con menos recursos económicos. En las próximas semanas y antes de mayo se repartirán 235 millones de dosis en 142 países de las vacunas de Pfizer y AstraZeneca. Es el primer paso para la Organización Mundial de la Salud.
COVAX será uno de los éxitos más destacados. Se trata de una asociación sin precedentes que no solo cambiará el curso de la pandemia, sino que también cambiará la forma en que el mundo responde a futuras emergencias sanitarias. Será la primera fase de una iniciativa a nivel mundial que pretende repartir antes de acabar 2021 más de 2.000 millones de dosis. De ellas, 1.300 millones irán a los países con menos recursos económicos. A través de este mecanismo internacional se enviarán vacunas a países como Costa de Marfil, Angola, Ghana, Nigeria, República del Congo en África, pero también a Camboya y Corea del Sur en Asia. Pero donde más se concentra el envío de estas vacunas es a América Latina: México, Brasil, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, Bolivia, Chile, Ecuador y Haití son algunos de los países. Esta primera semana se calcula un reparto de 11 millones de dosis entre estos países, una cantidad muy alejada de las vacunas suministradas en tan solo 10 países del llamado primer mundo. La pandemia tiene múltiples consecuencias, de hecho provoca ya un aumento sin precedentes en los niveles de pobreza en Latinoamérica, que es la región más desigual del mundo y más afectada por la crisis sanitaria. 22 millones de nuevos pobres el año pasado. Los datos los ha dado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Este organismo depende de la ONU y ha dicho que el año pasado la tasa de pobreza extrema alcanzó niveles que no se habían observado en los últimos 20 años. En Colombia, los comerciantes de Bogotá, por ejemplo, han protestado contra las medidas que se imponen, que dicen los llevan directamente a la ruina. Actualmente nos has asignado unos horarios en que son contraproducentes para nuestra actividad. Eso nos ha llevado casi a una quiebra. Y nos dejamos Colombia porque sorprende el hecho de que haya 500.000 de dosis de vacunas contra la COVID ya en el país, pero que no se hayan administrado ni la mitad. Hay muchos esperando la llamada para acudir a ponerse la vacuna. Y en la actualidad tengo el oxígeno por las 24 horas. Desde hace 16 días, cuando empezó la vacunación en el país, José Jesús Gómez, de 87 años, no pasa un día sin consultar en el portal Mi Vacuna su lugar y fecha de vacunación. Él mismo, junto a su hija, que lo cuida, se da a la tarea de llamar sin tener éxito. Un momento, estamos procesando su información. El agendamiento ha sido uno de los cuellos de botella en el plan de vacunación. El reto está en vacunar a los mayores de 80 años, por cuanto esa información reposa en el gobierno o reposa en las empresas prestadoras de salud y hasta ahora no sabemos cómo va a funcionar. Mientras espera que el ritmo de la vacunación se acelere, de las 509.382 dosis que han llegado, el último reporte del Ministerio de Salud registra 206.475 aplicadas, una cifra que no alcanza a la mitad de las vacunas con las que ya cuenta el país. Y fíjese, esto es Lima, es Perú, y continúan allí las largas colas. Esto lleva semanas ya, colas bajo el sol para conseguir oxígeno. Hay muchísimos familiares de pacientes con COVID tratando de recargar esas bombonas, algo por lo que tienen que esperar hasta 3 días, una situación que lleva semanas sin solucionarse. Y hay lugares en los que no se respetan ni siquiera alguna de las medidas de seguridad para evitar la propagación de contagios. ¿Y esto qué es? Brasil. Es una ceremonia de la iglesia pentecostal en la capital, en Río. El espacio de una escuela de samba pues se dedicó para este evento. El pastor dice que pese a lo que ven, se cumplían los protocolos de seguridad. El hecho de que la situación es dramática y en ese país, en Brasil, uno de los países más afectados durante todo el tiempo por la pandemia y además de todo el mundo, las muertes que se cuentan en las últimas 24 horas equivalen a un fallecido cada 50 segundos. Brasil registró 1.699 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, lo que equivale a un fallecido cada 50 segundos. De acuerdo con el balance diario del Ministerio de Salud, el número total de víctimas mortales asciende ya a 260.970 desde el pasado 12 de marzo, cuando fue notificado el primer deceso en Sao Paulo. El gobierno informó que el país registró 75.102 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, lo que supone la segunda peor cifra de contagios diarios durante la pandemia al superar los 71.704 contabilizados el miércoles.
Estos Estados Unidos, allí se rozaron en el día de ayer los 29 millones de contagios, medio millón de fallecidos. California es ahora mismo el estado más golpeado, más de 3,5 millones de casos, más de 53.000 muertes por COVID. Precisamente es una de las noticias que queremos hablar con la periodista María Rosman, con la que hablamos cada semana de la actualidad en Estados Unidos. María, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estamos hablando de Estados Unidos, cifras sobrecogedoras, y mientras nos ha llamado la atención esta semana que en Texas su gobernador pues haya retirado la obligatoriedad del uso de la mascarilla y haya dicho, María, que abre el comercio al 100% a partir del día 10 de marzo. Sí, sorprendentes declaraciones, definitivamente, sabiendo que estamos tan cerca en Estados Unidos de conseguir ya que se vacune a la mayoría de la población a finales de verano, durante el verano. En este momento no se puede bajar la guardia y decidir abrir la economía a plena capacidad. Puede ser una medida más o menos controvertida, pero el hecho de decir que ya no son necesarias las mascarillas realmente es erróneo en cualquier circunstancia, ¿no? Es erróneo y por lo pronto lo están señalando las propias autoridades sanitarias, que se han quedado pues muy sorprendidas, porque es verdad que hay vacunación en marcha masiva, pero esto no significa que se pueda bajar la guardia. De hecho, recomiendan a los vacunados que sigan con las mascarillas, al menos en Europa. Parece que esa recomendación no llega cuando menos ahí a Texas ni tampoco a Mississippi. Sí, exactamente. El gobernador Greg Abbott en Texas y su homóloga Tate Reeves en Mississippi parece que no están siguiendo ningún tipo de consejos científicos, sino simplemente viendo qué es lo que quieren sus votantes, sobre todo teniendo en cuenta que la semana pasada se reunieron los republicanos en el CPAC en Florida y de alguna manera pues quieren estar a bien con el antiguo presidente. Pero claro, mucha gente de todos modos en Texas por lo menos, y me consta, tengo familia, mi hija misma vive allí, están pensando que de cualquier manera ellos van a seguir utilizando la mascarilla. El problema no son ellos, el problema es todos aquellos que no lo van a hacer y que están poniendo en riesgo no solamente su vida, sino la de los demás. Claro. Por cierto, que el propio presidente norteamericano hablaba de este asunto. Vamos a escuchar lo que decía. Hemos podido mover hasta finales de mayo el tener suficientes vacunas para que todos los estadounidenses adultos reciban una inyección. Y lo último que necesitamos es el pensamiento neandertal sosteniendo que mientras tanto todo está bien, que se quiten la máscara. Olvídenlo, esto todavía importa. Bueno, llamó la atención, María, eso de pensamiento neandertal. Han tenido incluso que matizar un poquito, pero bueno, así han sido de contundentes desde la Casa Blanca. Sí, realmente es hasta cierto punto inusual, porque el presidente Biden ha intentado mantener las formas al máximo, y eso que se lo han puesto bastante difícil sus adversarios desde que empezó su presidencia. Pero estas palabras son duras porque realmente hay mucho en juego en estos momentos, no es una broma. El término neandertal quizás se presta a muchos juegos de palabras y memes, ¿no? O memes, como le dicen aquí, pero bueno, es una manera de decir que es un pensamiento que realmente no tiene nada de progresista, porque no tiene nada que ver con la ciencia, definitivamente, ¿no? Efectivamente. Vamos con otra de las noticias de la semana de ayer mismo, porque ayer se vivió una situación complicada frente al Capitolio. De nuevo, María, los servicios de inteligencia apuntaban a un posible plan para asaltar el edificio, porque era 4 de marzo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Finalmente no pasó nada grave, ¿no? Pero hay una cierta alarma. Sí, realmente todas las personas que querían que el 20 de enero pasara algo impresionante en Estados Unidos y que el presidente Trump volviera a ser presidente por otros 4 años, pensaban que el día de la tormenta no era el 20 de enero, sino que iba a suceder el 4 de marzo, por aquello de que George Washington empezó un 4 de marzo la presidencia en 1789. Entonces ellos lo ven como que ese es el día realmente de toma de posesión. No pasó nada porque realmente, como decías ahora mismo, Marta, lo que es las alertas están a máximo nivel, y lo que sí yo pienso que hasta cierto punto, en ese sentido, tuvieron éxito todas estas personas de la conspiración de QAnon, es que consiguieron que los legisladores se fueran a su casa antes, no estuvieran en Washington, para evitar este problema. Particularmente me parece que fue un poco ceder ante esta presión, pero supongo que lo más importante en este caso era evitar que se volviera a suceder una insurrección como la que vimos el 6 de enero, ¿no? Efectivamente, y que has nombrado a ese grupo tan llamativo del que hemos ido aprendiendo poco a poco pues algunas cuestiones. QAnon, algunos de sus seguidores pues estaban pendientes de lo que pasara ese 4 de marzo. Por cierto, precisamente ayer escuchamos al famoso chamán que se hizo tan famoso sin cuernos y sin pieles desde la cárcel. Primeras declaraciones tras asaltar el Capitolio.
Lo que hice el 6 de enero fue cantar una canción que forma parte del chamanismo y con el objetivo de aumentar las buenas vibraciones. Además, detuve a personas que estaban robando y haciendo vandalismo en el Senado. Pues llama la atención lo que dijo, y este hombre que estaba un poquito decepcionado, ¿verdad? Lo hemos contado, María, con el expresidente Trump, pero que sigue adelante con sus ideas. Sí, está decepcionado porque no consiguió el perdón presidencial que esperaba y ahora está enfrentando la ley. Ahora, bueno, tiene su propia versión de los hechos, aunque todos vimos lo contrario. Pero sí es verdad que sigue de todos modos, aunque se arrepiente de su participación ese día, no se arrepiente de ser seguidor de Trump. Ahora mismo ya el Partido Republicano se ha dividido bastante y una parte de este partido es un culto a la personalidad. De hecho, en el mismo CIPAC que mencionaba antes, había una estatua dorada del presidente anterior, en fin, cosas que ya tienen bastante que ver poco con la política y mucho con el sectarismo, ¿no? Efectivamente, estaremos atentos a todas las declaraciones que habrá en el Senado a cuenta de la investigación sobre este gravísimo asunto en el Capitolio. No nos queremos despedir sin hablar de una situación a la que se enfrenta nada más que el gobernador de Nueva York, al que se acusa de abusos sexuales. María, cuéntanos. Así es, Andrew Cuomo son 3 personas las que lo han acusado. Hay algunas incluso fotografías que muestran su actitud, que fue bastante poco profesional, por decirlo de alguna manera suave, y hasta cierto punto se ha disculpado, pero no lo suficiente como para que esto no siga adelante desde el punto de vista de responsabilidad política, incluso civil, criminal si la hay, ¿no? Interesante además que esto también es un golpe para CNN, el canal más liberal de Estados Unidos de noticias en este sentido, que tiene a su hermano, a Chris Cuomo, como uno de sus principales baluartes, uno de los presentadores más importantes de la cadena, y de hecho entre ellos dos han tenido mancuernas, cuando uno de ellos estaba enfermo con la COVID, el otro estaba ahí también, y esto ha sido un poco duro para la cadena, que ha tenido que, obviamente, informar de lo que está pasando, y también lo ha hecho el hermano del gobernador, ¿no? El gobernador, que desde luego ha dicho que desde luego no dimite, y que si alguien se siente ofendido, pues que lo siente mucho. María Rosman, hablamos la próxima semana. Hasta la próxima semana, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de lo que va a ocurrir el próximo lunes, porque desde este jueves se abría un nuevo debate. En España se deben prohibir las manifestaciones por ese día 8M, Día de la Mujer. La pandemia, las recomendaciones quieren que se eviten las concentraciones de todo tipo para que no haya contagio. Isier, cuéntanos en qué comunidades no están permitidas estas manifestaciones. Pues bien, Marta, solo están prohibidas en Madrid después de que delegación del Gobierno se pronunciara este jueves en este asunto, y ya ha habido diferencias incluso entre ministras. Por un lado, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que asegura que España está en un riesgo alto de contagios, y por otro lado, la ministra de Igualdad, Irene Montero, que asegura que con estas prohibiciones se criminaliza la lucha de la mujer. También quien se ha pronunciado es la presidenta de la propia Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que asegura que el Día de la Mujer se ha convertido en el Día de la Mujer contagiadora. La comisión del 8M también se ha manifestado, ha asegurado que pedirá la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, y se reafirma más que nunca en su lema este año: ante la emergencia social, el feminismo es esencial. Este 8 de marzo en el punto de mira, mientras que para algunos el Día de la Mujer no es de las cosas que más nos preocupan. Para otros se ha convertido en el Día de la Mujer contagiada. Incluso hay quienes buscan nuevas fórmulas. Por un feminismo abierto, por un feminismo moderno, por un feminismo liderado por mujeres. Un gobierno dividido por quienes quieren salir a la calle. Lo que usted me está planteando no ha lugar. No ha lugar. Pero no pueden. Como miembro del gobierno, lógicamente, estoy obligada a cumplir escrupulosamente con las indicaciones de las autoridades sanitarias. Puesto que todavía estamos en una situación que hemos pasado de riesgo muy alto extremo a una situación de riesgo alto. Dicho esto, ese cumplimiento con las recomendaciones sanitarias no significa que no sepamos el señalamiento a la lucha de las mujeres. Este es el mapa de los actos previstos para conmemorar esa lucha de las mujeres. Madrid es la única comunidad que no las permite ni el 7 ni el 8 de marzo, mientras que en comunidades como Andalucía se permiten hasta 46. Derecho que no se toca tampoco aquí en Canarias, aunque recordamos todas ellas bajo estrictas medidas de seguridad. Eso sí, a pesar de que la pandemia ha frenado el modo en que se hacía, porque somos imparables. Este 8 de marzo lo que no se frenan son las ganas de seguir luchando para un día volver y gritar: ¡Que viva la lucha de las mujeres! Bueno, pues
pues veremos lo que ocurre el próximo lunes. Vamos a irnos ahora más lejos a Bagdad, a la capital de Irak, porque el Papa Francisco va a llegar y lo va a hacer entre fuertes medidas de seguridad. Se ha decretado el toque de queda durante 4 días, carteles con la imagen del Papa y del Ayatolá Ali al-Sistani. Anuncian esta visita histórica, nunca antes un pontífice había pisado suelo iraquí, y decoran las calles. Mientras hay pues, rastreadores, perros, fuerzas militares desplegadas por el recorrido que va a hacer la comitiva. La comunidad cristiana es muy minoritaria en ese país, de hecho ha sido perseguida y devastada por las guerras y la represión de los insurgentes del Estado Islámico. Estas son imágenes en directo que nos llegan en estos momentos desde Irak. Está visitando el Papa Francisco justo ahora la Catedral de Bagdad, donde al menos 55 personas fueron asesinadas en el año 2010 tras un ataque de Al-Qaeda. Imágenes en directo de esta visita histórica a ese país. Van a ver ahora cómo quedaron los 44 vagones de un tren de carga descarriló en mitad del desierto. Fue en California, en Estados Unidos. Las imágenes las captó el dron del Departamento de Bomberos de San Bernardino y muestran esos vagones apilados sobre las vías del tren después de ese accidente. Algunos de ellos transportaban materiales peligrosos, pero afortunadamente no hubo que lamentar heridos. Hay una investigación abierta. En Bolivia se ha celebrado el funeral por los 7 chicos que perdieron la vida el pasado martes. Cayeron al vacío estos estudiantes desde un 4º piso después de ceder una barandilla. La familia, los compañeros han participado en el último adiós a los jóvenes. Hay una investigación sobre este asunto. El Ministerio Público han coincidido en que las investigaciones preliminares apuntan también a docentes como presuntos responsables de la convocatoria a una asamblea en la OPEA el pasado martes. Al menos es lo que declararon algunos testigos. Desde la Fiscalía señalaron que ya se desdoblan conversaciones de chat y registros de llamadas de las víctimas para verificar la participación de docentes que incluso habrían comprometido puntos extras para los estudiantes que participen de una reunión. Tenemos algunas declaraciones de testigos que han querido mantenerse inclusive en reserva, que señalan que si no participaban de estas asambleas había multas económicas, sanciones físicas inclusive, o hablarían con los catedráticos para disminuirles nota o aplazarles en algunas materias. 7 estudiantes perdieron la vida el pasado martes tras caer de un 4º piso. Participaban de una asamblea general extraordinaria del área de ciencias económicas, financieras y administrativas, convocada por dirigentes estudiantiles. Bueno, y en Colombia decenas de familias indígenas están amenazadas por grupos criminales. De hecho, tienen que huir atravesando caminos minados. Han salido con lo poco que tenían y en la región la situación de falta de alimentos agrava incluso su situación. Esta comunidad de alrededor de 168 indígenas en Vera se vio obligada a huir, a desplazarse. El episodio no puede ser más desgarrador. La trocha marca la fila de niños y mujeres indígenas de la comunidad Turriquitadó del Alto Murindó. Ellas en sus hombros llevan a los más pequeños y a la espalda utensilios y algunas ropas, pero a cuestas también llevan la amenaza de guerrilleros del ELN, que en otro acto de cobardía provocaron que estos colombianos tengan que cambiar sus vidas. 48 familias indígenas, es decir, 168 personas se vieron obligadas a desplazarse por amenazas expresas del ELN, quienes además desde el mes de enero han venido sembrando indiscriminadamente minas antipersonal. Mientras se oye el piar de sus aves, caminan lento, al paso que les da la seguridad, porque aquí estas trochas están sembradas de minas antipersona. Los hombres van a los lados de las familias, mirando, revisando y repasando el sendero. Bueno, terribles situaciones que se viven y que a veces quedan ocultas por la pandemia. Vamos a hablarles de Senegal. Ha habido una nueva jornada de protestas en las calles por la detención, se lo contábamos ayer, del líder de la oposición, Ousmane Sonko. Ha sido acusado de violación. Los momentos de tensión se produjeron justo a la puerta de la Universidad de Dakar. Alumnos y fuerzas antidisturbios se enfrentaron, pertrechados con piedras unos, gases lacrimógenos los otros. Los enfrentamientos se prolongaron durante horas en la capital senegalesa. Sonko niega los cargos que se le imputan y acusa al gobierno de Sall de agitar la revuelta con su detención.
Situación muy complicada también en Myanmar. Se suceden los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales en ese lugar desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero. Con gases lacrimógenos y disparos, la policía intenta disolver las manifestaciones en las calles de Yangon. Según datos de Naciones Unidas, el pasado miércoles murieron 38 personas durante los enfrentamientos, el día más sangriento desde el inicio de las revueltas. Estas imágenes muestran a más de 300 estudiantes detenidos que eran luego metidos en camiones militares durante una de esas concentraciones. Pues en Myanmar, en Birmania, está Eduardo Padrón, es de Canarias, de Telde, en Gran Canaria, y reside allí desde hace unos años trabajando para una organización internacional. Eduardo, muy buenas tardes desde Canarias. Hola, buenas tardes. Nos atiendes desde Yangon, que es la ciudad más grande del país. Imaginamos muy preocupado por la situación ahí en ese lugar que ya era tu casa y el retroceso que parece inevitable es la dictadura que puede suponer este golpe militar. Pues sí, muy preocupado y se vive con mucha tensión además, sobre todo por el apego emocional de un lugar en el que se te acoge y eres bienvenido, en el que uno crece profesionalmente y personalmente, porque en su país, en este caso en España, no encuentra las mismas oportunidades y viendo que después de 2 años y medio la situación de repente, totalmente inesperada, cambia de esta manera, pues bastante duro, la verdad. Estamos viendo unas imágenes terribles que llaman muchísimo la atención, y es verdad que de momento ese golpe pues sigue adelante al margen de todas las recomendaciones de la ONU, todos los avisos de Estados Unidos. Son solo palabras y allí pues no pasa nada y sigue esta situación tan complicada, ¿no? Claro, pero llega un punto en el que no hay que, o sea, hay que dejar de las declaraciones y los escritos y las recomendaciones de lado. Llega un punto en el que hay que intervenir un poco más asertivamente y pues sancionar directamente a las corporaciones y a los grupos corporativos que están manejados desde los lobbies del ejército, y a los individuos y a los generales que han perpetrado el golpe. Y acabar ya con las declaraciones y los escritos y las cartas, porque al final tenemos experiencias previas en las que han habido conflictos en los que no se interviene y no se interviene y se perpetúan a lo largo del tiempo y al final se olvidan. Entonces ahora mismo, en el que allí se ha creado cierto momentum alrededor de lo que está pasando en Myanmar, llevamos un mes y se ve que hay una escalada de violencia bastante rápida en la última semana. Yo sinceramente no entiendo a qué se está esperando para intervenir en mediación, en negociación, en esfuerzos diplomáticos, a hacer uso de la opinión pública y la publicidad en los esfuerzos para cambiar un poco la situación, porque yo creo que empezó como un problema político, pero ahora mismo ya deja de ser un problema político. Aquí hay violaciones de derechos humanos desde las autoridades hacia los ciudadanos, autoridades que se supone que son las que deben velar por la seguridad y por el bienestar de la sociedad birmana, y que las están atacando violentamente. Claro, has temido por tu integridad física en particular, porque es verdad que hay situaciones muy complicadas en las calles. No sé si los extranjeros están en buena situación. ¿Cómo es la tuya en particular? Los extranjeros no somos objetivo de absolutamente nada. Esto es un problema interno y lo ha sido desde hace pues décadas y décadas y décadas, y sigue siendo exactamente lo mismo. Nosotros concretamente nos sentimos bastante protegidos porque la mayoría de la sociedad, una mayoría amplísima además, está contra el golpe en el movimiento de desobediencia civil, y nos sentimos protegidos y que no somos objetivo de absolutamente nada. Evidentemente es súper incómodo de vivir, es muy desagradable, más que nada pues porque tenemos amigos en las calles protestando, que les puede pasar cualquier cosa últimamente en estos días. Y eso no es, pues se vive con muchísima preocupación, pero nosotros personalmente no estamos en peligro o no estamos siendo pues objetivo de ningún tipo de ataque, de secuestro, nada por el estilo, la verdad. Bueno, pues esperemos que la situación vaya mejor. Estamos muy pendientes de esa situación y si es necesario pues volveríamos a hablar pues con Eduardo Padrón, al que agradecemos mucho que hoy nos haya atendido desde Birmania. Mucha suerte y que todo mejore. Muchas gracias, hasta luego.
Bueno, pues dejamos esa situación tan complicada que se vive en ese país, donde ha habido pues es un baño de sangre, incluso esta misma semana, con 38 muertos contabilizados en una de las manifestaciones. Cambiamos completamente de asunto, les vamos a contar una intervención inusual de los bomberos de Madrid, que pudieron rescatar con un helicóptero a una burra. Había quedado enredada en unas zarzas y en unos alambres. Ocurrió en Guadarrama. El dueño del animal tuvo que llamar al 112 para pedir ayuda. No era capaz de liberar a Olivia, que así se llama el animal. Un veterinario, eso sí, quédense tranquilos, la sedó levemente para poder moverla sin que se asustara y sin riesgo. Así que pudo ser izada y desplazada hasta dejarla junto a la nave del ganadero. Bueno, vamos a despedirnos ya por esta semana, pero lo hacemos con un auténtico espectáculo natural que esta semana se ha podido ver, eso sí, en Finlandia. Auroras boreales especialmente llamativas. Estas pudieron captarse en la zona del lago Siepi, en Laponia. Marzo, de hecho, es el mejor mes para ver una aurora boreal debido al aumento del viento solar. Así que les dejamos con estas imágenes hasta el lunes. Se quedan en nada con el Telenoticias 1. Adiós.